Muy buenas tardes con todas y todas. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su director general, Eduardo Muga Melgarejo, quien les da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva a contar esta tarde con la participación de todos ustedes, demostrando un real interés por profundizar en temas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada Proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones. Esta actividad busca analizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones administrativas y disciplinarias, resaltando su rol como límites al ius puniendi del Estado y como garantías para la protección de los derechos fundamentales. Se revisarán criterios jurisprudenciales, normativos y doctrinales que orientan su aplicación práctica, así como casos concretos que permitan comprender su relevancia en la toma de decisiones. El propósito es brindarles herramientas que fortalezcan la legalidad, justicia y equidad en el ejercicio de la potestad sancionadora. Para ello, contamos con la participación de una destacada especialista, la doctora Diana Julián Panduro, a quien agradecemos por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación y de quien leeré un breve extracto de su hoja de vida. La doctora Diana Julián es máster en estudios avanzados en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en gestión pública y derecho administrativo sancionador con experiencia en el diseño y aplicación de procedimientos administrativos sancionadores y disciplinarios, así como en la supervisión y fortalecimiento de la gestión institucional en el sector público. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora, la doctora Julián, por su valiosa contribución académica. Estimada doctora, muy buenas tardes. 1155 personas le escuchan atentamente. Les cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Bienvenida a los miércoles de gestión pública. Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes a todos los presentes que han podido conectarse y que se van a ir conectando durante la tarde. En primer lugar, mi gran agradecimiento al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta gran invitación. Para mí realmente es un honor poder compartir un espacio de reflexión con colegas, con estudiantes, con interesados en el derecho, que no debería perderse ese interés. Como bien nos comentó Jimmy desde un inicio, se me convocó para poder hablar un poco del tema de la proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones. Para ello, pues, dar como una pequeña introducción, estos principios muy importantes dentro de un rol decisivo que tiene el derecho administrativo sancionador, porque definitivamente sabemos que la potestad sancionadora es de las expresiones más fuertes que tiene el derecho en un estado de derecho, un estado democrático, porque efectivamente al hacerse efectivo se van a restringir ciertos derechos de los administrados. Para eso debemos tener como premisa de que este poder no puede ser ilimitado por ninguna parte y para eso pues existen principios que acompañan a la potestad sancionadora, a esta potestad de sanción que tiene con el Estado. El día de hoy he podido reunir doctrina tanto nacional como internacional, así como algunos extractos jurisprudenciales a lo largo de lo que ha sido el desarrollo de estos principios, cómo es que se ve en nuestro país, luego compararlo un poco a nivel internacional para poder llevarlo a la reflexión, ¿no? Como si bien sabemos, los temas del derecho no están cerrados, siempre van a ir creciendo, siempre va a ser un espacio en el que podamos todavía interpretar, el derecho va de la mano tiene que ir de la mano con la realidad y cómo van avanzando los tiempos.
como inicio, vamos a ver que en el Perú, pues el desarrollo de estos principios ha estado fuertemente marcado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quien es quien de manera eh, mayoritaria pues ha establecido ciertos criterios, se ha explayado un poco más respecto de ellos, y luego también otros organismos del Estado, ¿no? En un primer momento, y esto lo digo como idea de inicio, luego lo vamos a desarrollar un poco más. En un primer momento, pues tanto la razonabilidad como la proporcionalidad se usaron como sinónimos, pero poco a poco se ha ido aclarando un poco el tema de la razonabilidad como un criterio que impide arbitrariedades por parte del Estado o porque en sus manos tiene el tema de la potestad de sanción, mientras que la proporcionalidad ha venido a convertirse o realmente se presenta como un método ya estructurado para evaluar si la medida pues es adecuada, es necesaria y es estrictamente justificada, lo cual lo veremos más adelante. Entonces, cuando vamos a hablar tanto de la proporcionalidad, la razonabilidad, hablamos de los límites que tiene el poder sancionador del Estado y a través de sus instituciones también que pueda sancionar, ¿no? Pero por un lado es este límite que se va a establecer al poder del Estado, pero a su vez y a la par, y que es lo que también nos trae a colación la importancia de estos temas, es la garantía de los administrados, ¿no? Porque como bien sabemos, toda sanción es la restricción de derechos de los administrados, entonces estos principios vienen con estos dos fines, ¿no? Por un lado, evitar la arbitrariedad del Estado y por el otro, garantizar los derechos que tiene cada administrado, ¿no? Entonces, finalmente, también lo que les dije a un inicio, también he traído un poco de doctrina de algunos países entre cercanos y un poquito más lejanos, para ver pues que efectivamente en qué coincidimos, en qué estamos un poco diferenciados y cómo es que también nosotros a través de nuestras instituciones, de nuestro Tribunal Constitucional, también estamos muchas veces a la vanguardia, ¿no? No nos quedamos aislados realmente de lo que sucede con respecto a estos principios y todo lo que tiene que ver en cómo el Estado pues cumple su rol también punitivo, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, nuevamente muchísimas gracias. Voy a proyectar unas diapositivas a modo de apoyo para que, tal vez para tener algunas ideas que puedan ir quedando un poco más claras. Igual voy a también referirme a ciertos autores que en realidad me han sido muy valiosos sus obras para poder acercarnos el día de hoy, porque ustedes saben que hay muchas cosas que hay colegas, pensadores muy importantes que ya lo han estudiado, ¿no? Entonces, estos espacios de reflexión no necesariamente es porque vamos a crear algo nuevo, porque realmente el debate, el releer ciertos temas y también la jurisprudencia, pues por supuesto nos hace nuevamente darle más sentido o recordar la importancia de estos principios en esta línea del derecho, ¿no? Entonces permíteme Jimmy, voy a proyectar. Me avisas por favor si ya se puede ver. Sí, doctora, excelente, se visualiza perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, proporcionalidad, razonabilidad en la imposición de sanciones. Ese es el tema que nos trae la tarde del día de hoy. Y tenemos como principio, lo que expongo en la pantalla es en la normativa dónde es que vemos a estos principios, ¿no? Tenemos primero la Ley del Procedimiento Administrativo General, conocido por todos como la LPA. Lo vemos tanto en el artículo cuarto, numeral 1.4, el título preliminar, como un principio general que exige que toda decisión administrativa guarde proporción entre medios y fines, limitándose a lo estrictamente necesario. Y luego lo vamos a ver en el artículo 230, numeral 3, como principio específico de la potestad sancionadora, obligando que las sanciones sean proporcionales a la infracción, atendiendo criterios como gravedad de daño, perjuicio económico, beneficio ilícito, intencionalidad, repetición de la conducta, entre otros que más adelante los vamos a poder ir viendo. Entonces, lo tenemos acá en la LPAG, artículo cuarto,
en el 1.4, principio de razonabilidad. Bueno, permítanme leerlo. Las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. Y luego ya lo tenemos como parte de principios de la potestad sancionadora administrativa en el artículo 230, numeral 3, razonabilidad, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en un orden de prelación se señalan a efectos de la graduación. Está la gravedad del daño al interés público o bien jurídico, el perjuicio económico causado, la repetición y o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Entonces, como primer punto, es importante hallarnos en qué norma es que nosotros vemos que aparece el principio de razonabilidad y que ya en la parte de principios de la potestad sancionadora es cuando se ve que hay una relación con el tema de la proporcionalidad, porque es en este punto en que ya muestra el tema de los criterios, ¿no? ¿Qué criterios se tienen que tomar en cuenta al momento de imponer la sanción? Entonces, como siguiente, tenemos en Doctrina Peruana acá, puse 3 ideas principales, sin embargo, han sido obtenidas de 3 autores peruanos que pude revisar para obtener cierta información de cómo es que se está estudiando este tema. El primer punto lo obtuve del doctor Guzmán Napurí en su libro El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador, y nos da unas luces, nos centra un poco de cómo es que aparecen estos principios, ¿no? O sea, para él en el primer punto nos dice, ¿no? Que hay una evolución normativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la LPAG, estamos hablando del 2001, incorpora la potestad sancionadora con garantías, pero originalmente no se explica en texto de proporcionalidad. Luego ya en el decreto legislativo 1029 luego lo incluye expresamente. Esta textualización tiene efectos prácticos, que es que va a obligar a los órganos que tienen potestad sancionadora de ponderar formalmente criterios de graduación. Ya no solamente tengo el poder de sancionar, sino que va a venir la proporcionalidad al lado de la razonabilidad para decir, ya, pero ¿cuáles son los criterios que tú vas a utilizar para imponer determinada sanción o no? Es lo que son los criterios de graduación legislativa. O sea, ¿qué nos está exigiendo la ley para que yo pueda imponer sanción? Entonces, regresando al punto anterior, es los criterios que se establece para imponer esta sanción, ¿no? Perjuicio económico, repetición, continuidad, entre otros. Asimismo, el autor nos señala que estos criterios no son exhaustivos, más bien son orientadores. ¿Por qué? Porque van a ayudar a convertir la discrecionalidad en un ejercicio razonado y justificado, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? No solamente por tener el poder es que yo pueda utilizarlo de la manera que quiera, ¿no? Sino que hay que seguir ciertos límites, ciertos criterios, como bien se señala en la norma y de hecho está de manera explícita. Luego tenemos el tema de bueno, el autor nos señala la técnica, ¿no? Reitera la necesidad de que la sanción sea coherente con la finalidad perseguida, es decir, si existen alternativas, la administración en el uso de su poder debe elegir la menos gravosa que sea eficaz. Eso no puede, o sea, el que sea menos gravosa no significa que sea menos eficaz. Todo ello tiene que ser consecuencia de este análisis que tiene que hacer el sujeto sancionador, ¿no? Así es donde también se ve, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta persona que va
que va a sancionar, ¿no? O sea, se tiene que realizar un análisis de costo-beneficio donde se tenga que ver muchos temas de valoración jurídica que tiene que ver con el tema de comparar el perjuicio de derechos, o sea, hacia el que va a ser sancionado, con la utilidad pública esperada, ¿no? O sea, ¿qué yo voy a obtener de la sanción que le voy a imponer al administrado que, que infringe alguna norma, pero que esto pues tenga realmente una relevancia, un impacto a la utilidad pública, ¿no? Eh, Más adelante también nos dice, nos habla de ciertas recomendaciones, ¿no? Que debería tener es la potestad sancionadora como tal, que es protocolizar la graduación, que es decir, tener manuales y metodologías públicas, que en algunos organismos ya se tiene, ¿no? Que hagan transparente este proceso de graduación, ¿no? Que realmente metodología que permita por parte de los organismos decir qué metodología han utilizado, ¿no? De qué forma es que llegas a cierta conclusión de qué sanción efectiva colocar, cuánto tiempo o qué tipo de sanción es la que voy a colocar, pero no solamente es porque en ese momento se le ocurrió, ¿no? Sino que realmente estoy utilizando metodología para que esta sanción pueda darse y sea lo más cercano a lo razonable, a lo proporcional y por supuesto que sea justo. Luego tiene que haber una motivación sólida, es decir, cada resolución sancionadora debería y debe consignar una ponderación y las razones por las cuales otras medidas no eran adecuadas. Tiene que haber un examen exhaustivo, el cual pueda verificarse en las resoluciones que se vayan a emitir bueno, la formalidad que se vaya a emitir, depende de qué organismo se emita este poder de la administración, que efectivamente nos explique la manera en que se ha tomado esta decisión sancionatoria. Y luego pues dejar constancia de las alternativas consideradas y por qué fueron desestimadas, ¿no? ¿Podría parecer un ejercicio un poco más amplio? Sí, y lo cual no está mal. Yo creo que en estos temas en los que hablamos del poder punitivo del Estado, yo creo que nunca estamos o sea, no estamos sobrepensando o colocando algunos análisis que podrían parecer exagerados. Realmente no. Yo creo que no, lo principal que no deberíamos perder de vista es que vamos a restringir derechos a un administrado, que sí, por supuesto puede haber cometido alguna infracción, pero justamente está en el poder del profesional que va a ver este tema, hacer todo este trabajo de ponderación, de metodología, de basarse también inclusive en precedentes importantes para que esto no vaya a caer en una arbitrariedad por parte del Estado. Por otro punto, otro autor que pude también revisar, el doctor Tirado Barrera, que es Principio de Proporcionalidad y Sanciones Administrativas en la Jurisprudencia Constitucional. ¿Qué es lo que viene a exponernos este autor? Nos dice que, coincidiendo también con el doctor Guzmán, dice que antes del 2001 la proporcionalidad existía como idea doctrinal, pero no tenía un ancla normativa clara, ¿no? Eso nos comenta en su libro que eso dificultó la aplicación de la práctica y homogénea por parte de jueces y administradores. Nos recalca, ¿no? La sanción administrativa por su naturaleza punitiva y restrictiva de derechos necesita una base normativa clara para que el control judicial sea efectivo, ¿no? Entonces, él también resalta el valor de la LPAG 2001, en la cual para él es una clave que se necesitaba para ese soporte, ¿no? Luego habla de la importancia de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que luego lo vamos a ver más adelante con ciertas resoluciones, pero lo que él no, nos dice, ¿no? En los inicios del tribunal, pues, se citaba al principio, pero sin fijar su alcance, ¿no?
Sin embargo, más adelante, y eso lo vamos a ver después, el Tribunal Constitucional ha optado luego por una prudencia jurisprudencial, es decir, volver al test clásico, el de la idoneidad, adecuación, necesidad y ponderación cada vez que se va a resolver alguna sanción, ¿no? En contra de algún administrado. Eh, ya esto deja de ser solamente una cita vaga, una cita doctrinaria, sino que ya abre el camino a que el Estado, pues, a través de sus organismos, pueda utilizar y adoptar una metodología estructurada de control al momento de imponer la sanción. Em, Luego o sea, también hace una parte de implicancias prácticas para la administración y jueces, y lo que nos dice Tirado es que la administración debe documentar por qué sanción es idónea y necesaria, y además debemos explicar por qué se elige ese grado frente a otros, entre otros menos gravosos, ¿no? Nuevamente, coincidiendo con el autor anterior, le da mucho énfasis en el tema de la motivación, ¿no? Que también es parte de explicar cómo es que yo realmente he estado de la mano con principios como la razonabilidad, como la proporcionalidad respecto de la metodología. Una motivación debería ser clara, no debería ser difícil si realmente la administración ha hecho el ejercicio adecuado y justo que se requiere para la imposición de la sanción. Un autor también que revisé que justamente habló un poco más de la metodología, que creo yo que ese es un tema mucho más amplio aún, pero que resulta muy, muy interesante, es las ciertas metodologías que ya utilizan de un tiempo a esta parte ciertos organismos, ¿no? Ya no solamente estamos frente a la argumentación doctrinaria o la argumentación solo en base a precedentes, sino que efectivamente tienen sus propias metodologías como organismos en los cuales tienen que someterse previamente para poder elegir la mejor, en este caso, la sanción más idónea, ¿no? Por ejemplo, el doctor León Untiveros en Metodología para la determinación de la sanción administrativa, León señala que la sanción administrativa no es automática, implica afectar derechos y esto debe pasar por un control riguroso. La razonabilidad, por tanto, es la que va a orientar la justicia de la decisión y por el lado de la proporcionalidad es la técnica que la operacionalista. Entonces, para él hay bueno, no propone, sino que venimos a este test clásico que habla también el autor anterior, que es sobre la idoneidad o adecuación. Tenemos la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Por un lado, ¿qué entendemos cuando estamos frente a la idoneidad? Para León nos dice la medida elegida debe ser eficaz para alcanzar el objetivo público. La necesidad es que entre varios medios idóneos debe escogerse el menos gravoso para el derecho afectado. Y además, la administración deberá mostrar que consideró alternativas. Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, una ponderación, es el grado de afectación del derecho, justifica el beneficio público alcanzado. Habría que hacerse esa pregunta al final, ¿no? O sea, ver entre la intensidad que tiene la sanción versus la utilidad pública que implica imponer esa sanción. Eh, Luego también hace una recomendación, o sea, hace un proceso recomendado como el paso a paso que debería seguirse para la imposición de sanción de la mano con estos principios, es que se debería constatar la infracción, identificar el rango legal aplicable, aplicar criterios de graduación, que son los que vimos en la norma, y luego justificar la idoneidad, necesidad y resultado de la ponderación. Él lo resume, por así decirlo, en 4 puntos que se debería tener en este proceso. Entonces, estos 3 autores los que nos traen de cierta forma a exponer cómo estamos en doctrina peruana
respecto de estos principios en el derecho sancionador es que nos hacen una suerte de mapa, ¿no? Por un lado, tenemos al primer autor que nos habla sobre la operatividad normativa y metodológica. Luego, el segundo, tenemos que profundiza un poco más sobre la justificación constitucional y jurisprudencial. Y al final vemos la técnica del control, ¿no? Hay un poco más de un trabajo más minucioso con respecto a cómo va a ser esta metodología, ¿no? Que no solamente se quede en la buena intención de querer hacer algo justo, de querer hacer algo razonable, sino que el querer hacer algo razonable tiene que ir de la mano con la proporcionalidad. Y la proporcionalidad, como ya lo venimos repitiendo, ya va a ser aterrizar la metodología, ¿no? ¿Cómo es que yo, bajo qué criterios te voy a imponer una determinada sanción? Más adelante, a ver. Bueno, luego de haber visto el tema de la doctrina peruana, para esto elegí estos tres autores. Hay muchísimos autores muy valiosos todos que han hablado sobre estos temas, pero para cuestiones de esta charla, de esta conferencia, me pareció importante la forma que que acerca un poco al público, la forma en que estos autores han traído a colación varios temas de una manera un poco más fresca, un poco más entendible, quizás, sin entrar mucho en el tema de estas doctrinas densas que, por supuesto, siempre son tan importantes leerlas, releerlas, repensarlas, pero eso efectivamente es ya un ejercicio que ya cada colega podemos elegir hacerlo, ¿no? Para cuestiones de la conferencia, creo yo que estos puntos que se han podido hablar igual nos abren estas luces, ¿no? Ahora, con respecto a la jurisprudencia peruana, he traído extractos que igual al final quienes estén interesados me escriben y les paso cuáles han sido estas resoluciones de las cuales tengo acá sus extractos. Son temas muy, muy interesantes, que se hablan muchos más temas de la razonabilidad y proporcionalidad, pero para cuestiones prácticas del día de hoy, han sido determinadas resoluciones y traer efectivamente algunas líneas nada más con respecto al tema de hoy, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, eh, y bueno, definitivamente, ¿por qué nos vamos a la jurisprudencia, no? Si bien es cierto, la doctrina es sumamente importante porque son espacios en que se hacen estudios más profundos respecto de temas importantes en el derecho, en el país, pero la jurisprudencia es aquella, pues, que no, es la que nos hace ver cómo es que se están aterrizando todos estos temas estudiados, ¿no? Cómo nuestros tribunales, nuestros órganos administrativos en el Perú aplican concretamente estos principios, entre otros principios, ¿no? Por ejemplo, bueno, y empezamos con el Tribunal Constitucional en el expediente 2192 del 2004. Se habla en que el principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado social y democrático de derecho y está configurado en la Constitución en sus artículos 3 y 43, plasmado expresamente en el artículo 200. Puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios en la medida en que una decisión no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. La razonabilidad evalúa el resultado de la decisión, la proporcionalidad, en cambio, el procedimiento mediante sus tres subprincipios: adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, en una primera línea, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es reconocer una relación de equivalencia práctica. Una decisión desproporcionada será necesariamente irracional. Ahora, en el expediente 45-2004 se expone explícitamente el triple test de proporcionalidad, la idoneidad o adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Primera parte, en respecto a la idoneidad o adecuación, la medida debe ser útil y eficaz para alcanzar el fin constitucional, ¿no? Se trata de un examen de utilidad fáctica, verificar si realmente la medida puede lograr el objetivo. La necesidad implica analizar si existen otros medios alternativos igualmente idóneos
que restrinjan en menor grado el derecho. Y la proporcionalidad en sentido estricto exige valorar el grado de afectación del derecho fundamental frente al grado de satisfacción del fin constitucional perseguido. Luego ya vamos por el lado de dentro de la jurisprudencia peruana ya los organismos que también han emitido resoluciones en las que se impongan sanciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la resolución del Consejo Directivo de OCIPTEL. A ver, ahí tenemos 4.2.3, cumplimiento de las dimensiones del test de razonabilidad. En este punto, el extracto tenemos asimismo, a efectos de determinar si se afectó el principio de razonabilidad asociado a su principio de proporcionalidad en sentido estricto, corresponde analizar si la sanción administrativa fue impuesta considerando los criterios de graduación establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del tubo del LEPAJ, así con relación a los subprincipios de principio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Corresponde indicar lo siguiente. Y aquí, OCIPTEL lo que nos está exponiendo es que, claro, ya habla efectivamente del principio de razonabilidad, luego se va y le llama subprincipio al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta cuáles son las tres vertientes que debería cumplir este principio de proporcionalidad, ¿no? Tenemos la idoneidad, necesidad, proporcionalidad, que ellos le llaman, pues, el juicio de idoneidad, bueno, que se llama en esta resolución específica, lo llaman como el juicio de unidad de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué pasa con OCIPTEL? Lo que podemos extraer de esta resolución es que OCIPTEL está aplicando expresamente el test de razonabilidad, de proporcionalidad, en sus tres dimensiones, ¿no? Idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. El caso subraya que en el caso que se vio en esta resolución, se resalta el tema de la reincidencia y la afectación a la función supervisora, lo cual llega a justificar sanciones más severas, priorizando la función disuasiva sobre medidas correctivas, ¿no? Estas resoluciones son bastante interesantes porque a la vez pues, nos narra dentro de los temas que ve cada organismo, cómo es que estos test de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, se va a adecuar a su propia problemática que puede estar enfrentando pues, este organismo, ¿no? Luego, en Indecopi, hay una resolución final del 2023 en el que se ellos colocan, ¿no? Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones. En virtud del principio de razonabilidad, la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor a las eventuales ventajas que obtenga el infractor. Por su parte, el principio de proporcionalidad busca que los medios empleados por el juzgador sean los más idóneos, pero que signifique la menor afectación posible a los derechos de los imputados, ¿no? Entonces, acá en esta aparición de Indecopi, quien también puede imponer sanciones, pues enfatiza esta función preventiva y disuasiva de las sanciones, ¿no? Esta proporcionalidad va a ser analizada comparando el beneficio ilícito con la magnitud de la sanción, evitando que la infracción resulte rentable para el administrado, ¿no? Vemos que con respecto al tipo de argumentación, en lo que veíamos, por ejemplo, en la parte doctrinaria, se dice, ¿no? Buscar la menos gravosa para el administrado, ¿no? Y acá Indecopi, pues, si bien es cierto, buscando el mismo fin, pero ellos lo que nos está diciendo que evitar que la infracción resulte como rentable, ¿no? Para el administrado, entonces que no obtenga pues eventuales ventajas, ¿no? Y efectivamente, si bien la lectura es distinta como cuando decimos sea menos gravosa, pues el fin es el mismo, ¿no? O sea que sí, que efectivamente pues
tampoco nos vayamos hacia el otro lado, ¿no? Hacerlo más ventajoso para el administrado, pero tampoco deberíamos irnos, como ya lo hemos visto en la parte de doctrinaria también, es que no sea, bueno, que tenga que ser la menos gravosa, ¿no? Entonces siempre ahí son límites de acuerdo también a la doctrina, también la normativa y con el test de proporcionalidad y todo, y además pues ver cómo determinados organismos argumentan, ¿no? Aquí Necopi particularmente me parece bastante interesante cómo cómo lo plantea, pero que realmente tampoco es que esté diciendo que hay que excederse, ¿no? Yo creo que el fin de la sanción acompañada de estos principios sigue siendo el mismo, ¿no? Por su lado, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la resolución 723 del 2024, tenemos, en relación a la graduación de la sanción imponible, debe considerarse el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4, el artículo cuarto del tubo de la LPAJ, y en el siguiente punto, asimismo, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, la autoridad administrativa debe mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. Entonces, en este punto, el Tribunal de Contrataciones del Estado refuerza que la graduación de la sanción debe fundarse en un juicio de proporcionalidad, evitando excesos y ajustando las sanciones a lo estrictamente necesario. Como podemos ir viendo, cada resolución, si bien es cierto, en un lenguaje muy particular, por supuesto, siguiendo pues el caso que ha llevado a estas resoluciones, vemos que tanto el principio de razonabilidad y temas de proporcionalidad, o como lo podamos ver, cómo lo llama cada organismo, vemos que igual van por la misma línea, ¿no? El tema de la proporción de los medios a utilizar, los fines públicos, el tema de la situación menos gravosa para el administrado, hacer un debido test de proporcionalidad. Entonces, son temas que si bien ya lo hemos visto tanto en la doctrina como también en los precedentes del Tribunal Constitucional, pues vemos que la línea está siendo seguida por los organismos que también tienen la potestad sancionadora, ¿no? Lo cual es reflejo de que se está teniendo los mismos criterios, ¿no? Creería yo que hay la misma intención de aplicar de manera justa las sanciones, ¿no? Y esto pues se ve reflejo en el estudio de de la jurisprudencia, ¿no? Que siempre es bastante importante llevarlo de la mano, no solamente el tema de de la doctrina como tal, sino que cada año, cada momento, cómo es que se van resolviendo, ¿no? Si se sigue en el mismo camino, si se han ampliado estas interpretaciones o se está yendo por otro lado, entonces siempre hay que estar muy atento, ¿no? ¿Cuál es el argumento detrás? ¿Cuál es la sustentación que está haciendo la administración cada vez que ejerce su poder punitivo? Luego tenemos un precedente de observancia obligatoria que fue hecho por el COFOPRI en el año 2024. Eh, Nos dice, ¿no? 6.10, corresponde tener en cuenta el principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción. Cita al doctor Morón Urbina en el punto en que dice, ¿no? La norma contempla que debe cumplirse con adoptar dentro de los límites de la facultad atribuida y mantener la proporción entre los medios y fines. También cita a otros dos autores, Kazan y Comadira. En el primero nos dice, la proporcionalidad se aprecia entre la sanción y la conducta la gente de la gente. Y el exceso de punición se produce cuando las sanciones aplicadas resultan desproporcionadas. El tribunal ha establecido que para calificar a una decisión sancionadora como razonable deben concurrir tres requisitos. Aquí COFOPRI nos señala, ¿no? Primero, elección adecuada de normas aplicables e interpretación correcta. Segundo, comprensión objetiva y razonable de los hechos. Y tercero, que la medida adoptada sea idónea y de menor afectación posible.
Entonces, frente a qué estamos con COFOPRI, ¿no? Este precedente de observancia obligatoria es clave porque va a sistematizar la doctrina, ¿no? O sea, en la misma resolución, como lo hacen bastantes resoluciones en las cuales va de la mano con la doctrina y se cita inclusive autores con bastante peso académico, con bastante desarrollo de estos temas, y, lo que no, y además trae también a colación lo que hemos visto dentro de los primeros puntos con respecto al Tribunal Constitucional, ¿no? Es como este precedente de observancia, pues trae dos puntos importantes, ¿no? Tanto la jurisprudencia como la doctrina, de la mano, que ha ido evolucionando y se llega al mismo puerto, ¿no? Con una que otro cambio en la forma en que se exponen las ideas o se exponen los criterios de proporcionalidad, más allá que obviamente están en la norma, pero en el momento de la explicación, pues vemos que sí, que la idea no se pierde, ¿no? La finalidad se trata de no perder en este tema de sanción, ¿no? O sea, seguir con la proporcionalidad, seguir con la razonabilidad, hacer establecer los criterios, hacer el test, entre otros, ¿no? O sea, ver cómo una infracción, o sea, cómo ver al exceso de punición, como bien se dice, como una infracción que va a afectar principios de proporcionalidad. Y además, pues en este punto de esta resolución de COFOPRI, pues se establecen tres requisitos concretos para validar una razonabilidad de una sanción, ¿no? Lo cual es un importante aporte para esta línea de siempre buscar una sanción que sea pues adecuada, ¿no? No sea abusiva, que el poder nuevamente pues del Estado no sea arbitrario. Para eso hay toda este camino a seguir, por así decirlo, para imponer una sanción. Eh, bueno, y finalmente traje un tema de Tribunal de Fiscalización Ambiental, la sala especializada en minería, energía, actividades productivas, infraestructura y servicios, en su resolución 256 del 2023. En el punto 77 nos dice, ¿no? El principio de razonabilidad exige que, al imponer sanciones, la autoridad administrativa pondere las circunstancias de la conducta infractora, a fin de que el ius puniendi responda a lo estrictamente necesario para garantizar la tutela del bien jurídico protegido. Asimismo, el principio de razonabilidad prevé criterios de proporcionalidad para la graduación de la infracción, tales como el beneficio ilícito y la probabilidad de detección. En el ámbito de la OEFA, la determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la metodología para el cálculo de multas bases y aplicación de factores agravantes y atenuantes. Es decir, aquí lo que está pasando con la OEFA es que consolida esta relación entre razonabilidad, proporcionalidad y a la vez también desde su experiencia, desde su poder de organismo fiscalizador, también la metodología de cálculos de sanciones, ¿no? OEFA utiliza una metodología para imponer la sanción y a su vez, dado el tema que se ve en esta resolución, pues destaca que la multa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ellos están colocando una multa, esta debe ser disuasiva, superior al beneficio ilícito y graduada conforme a criterios objetivos. Si bien es cierto aquí, el plus con la OEFA es que ya en esta resolución pues habla de cuál es su metodología establecida para la sanción, sin dejar de lado que efectivamente esta metodología pues responde a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que tienen que siempre estar presentes en el tema de la sanción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar con esta jurisprudencia peruana, tanto del Tribunal Constitucional como de los organismos? Es que podemos ver que en el Perú, pues la jurisprudencia ha mostrado una evolución constante, ¿no? Desde el Tribunal Constitucional hasta los órganos administrativos especializados, se ha ido consolidando el principio de la proporcionalidad como un límite indispensable frente al poder sancionador, ¿no? Lo que veníamos hablando, el no perder de vista que el imponer una sanción
es de las afectaciones más fuertes que existe para los derechos de los administrados. Hoy en día, proporcionalidad y razonabilidad no se entienden de manera aislada, sino como principios integrados que cumplen una doble función. En esta doble función tenemos que, por un lado, es proteger los derechos fundamentales de los administrados y asegurar que la discrecionalidad de la administración se ejerza dentro de márgenes objetivos y controlables. Entonces, por un lado, sí, como iniciamos, ¿no? Los derechos de los administrados son sumamente importantes, no deberían, de manera injusta, no deberían ser sancionados. Y por otra parte, pues el poder que tiene el Estado no debería ser utilizado de manera arbitraria, ¿no? Es donde viene pues eh, esta obligación de realizar análisis a través de criterios, el tema de la ponderación, muchos factores de control que si la administración los puede argumentar con todo de acuerdo al caso que tenga, pues definitivamente va a ser una sanción bien realizada, ¿no? Habiendo atendido pues a efectivamente los criterios que se dice tanto en la norma como en la doctrina y finalmente en la jurisprudencia. Entonces, ahí tenemos que ninguna sanción administrativa puede ser legítima si no supera este filtro jurisprudencial. Ya lo hemos visto cómo se da en estos organismos, ya lo hemos visto cómo se ve en el tribunal. Entonces, una sanción sí o sí, para darse como tal, debería haber pasado todo este filtro, ¿no? De criterios, de análisis, de ponderaciones, lo cual, como derecho peruano, pues lo que nos va a ayudar es a reforzar el carácter garantista y equilibrador de ambos principios en un sistema jurídico, en un estado democrático que se encuentra el país, ¿no? Por otro lado, a ver, un segundito, ya. Eh, Justo como les comentaba al inicio de esta exposición, siempre es importante reconocer como país que si bien es cierto, cada país tiene sus propias normas, sus propias reglas, leyes, etcétera, pero nunca debemos dejar de lado el estudio del derecho comparado. ¿Cómo es que los mismos principios o el mismo poder punitivo de la administración, cómo se ve en otros países, se ha desarrollado en otros países? ¿Nos parecemos, no nos parecemos? ¿Están más adelante o no? ¿Diferimos? Y ese es un ejercicio que realmente lo recomiendo más allá de esta conferencia, sino en el día a día, ¿no? Definitivamente no deberíamos perder de vista la importancia de acudir a otros sistemas de derecho, porque eso nos da lo que se diría ilumina al derecho nacional. No lo sustituye, por supuesto, para eso cada país tiene sus normas, pero nos ilumina porque nos va a mostrar cómo es que otras doctrinas, otros tribunales, cómo han reaccionado frente a problemáticas que muchas veces son semejantes, son del día a día, son de lo que sucede en la administración pública, sea cual sea el país, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que nos atañe el tema de la proporcionalidad, razonabilidad, podemos ver, pues, las tendencias del derecho administrativo, ¿no? Para el día de hoy, pues, revisé Chile, Argentina como países más cercanos a nosotros territorialmente, pero en derecho también, y también Francia y España, ¿no? Como bien sabemos, muchos temas del derecho administrativo como tal, la línea lo tenemos del derecho español, cada uno con sus evoluciones, pero hay muchas características realmente que somos bastante parecidos a nivel de derecho, ¿no? Entonces, esta mirada externa que vengo a exponer, lejos de ser un ejercicio pues meramente académico, lo cual también es,
pero realmente también nos ayuda a, bueno, a los colegas, a los que vemos tal vez directamente el tema del derecho sancionador o está en nuestras manos hacer los análisis previos para imponer sanción o quizás se tiene el poder sancionador, fortalecer nuestros propios criterios internos, ¿no? Y conectarlo con una corriente jurídica más amplia y no solamente quedarnos con lo de nuestro país, que está bastante bien, por supuesto, como hemos avanzado, ya lo hemos expuesto en los primeros puntos, pero sin dejar de lado que podemos también ampliar nuestro conocimiento. Eh, el primer país que revisé también, bueno, si más adelante a alguien también le interesa ver los autores que se pudo revisar en estos países, con mucho gusto se los puedo pasar, realmente son lecturas muy interesantes. Por el lado de Chile, pude obtener un poco de información, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un análisis jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador, un análisis que se hizo de los años 2015 al 2020, en los cuales hay un aporte valioso es una obra colectiva en que varios académicos del derecho administrativo sancionador pues se unen para dar ciertas luces en cómo se está llevando el derecho en este país. Entonces, ideas principales, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dicen la proporcionalidad implica, en palabras sencillas, que la administración debe demostrar que los medios que utiliza para sancionar son adecuados, necesarios y no excesivos. Que hay un balance real entre el fin público que busca las medidas que se van a adoptar, ¿no? También hay un tema de conexión, la proporcionalidad con garantías constitucionales fundamentales. Ellos exponen el tema de la igualdad ante la ley y la prohibición de la arbitrariedad, lo cual significa que una sanción que no es proporcional, además de ser injusta, también llega al grado de ser inconstitucional. Punto bastante interesante para saber qué tan importante es esta sanción, ¿no? Que no solamente estamos hablando de una arbitrariedad del Estado, que sea injusta, sino que es inconstitucional. También hablan, pues, también no dejar de lado mucho del inicio del derecho sancionador pues tiene que ver con el derecho penal y es ahí donde también ya se empieza a obtener el tema de la metodología de la sanción y el propio límite que se impone a lo que es el castigo, que muchas veces se dice por el lado penal, pero el lado del administrativo sancionador también está imponiendo una sanción, ¿no? También hay una reflexión bastante interesante y eh, de un maestro Martínez y Zúñiga que dice, aclara una confusión frecuente. ¿Es lo mismo proporcionalidad y razonabilidad? Dice, la razonabilidad es un concepto más amplio que tiene que ver con que la decisión sea lógica, coherente y prudente, mientras que la proporcionalidad es un test más estricto que exige verificar paso a paso si la medida es idónea, necesaria y equilibrada. Podríamos decir que toda medida proporcional es razonable, pero no toda razonable es proporcional. Entonces, acá, por ejemplo, en este punto vemos que sí, efectivamente, a pesar que estamos hablando de otro país, de otra legislación, hay también esta diferencia, ¿no? Razonabilidad, proporcionalidad. A la razonabilidad lo doy de una manera más grande, y a la proporcionalidad está directamente relacionado con los test de proporción que vamos a hacer y que se han expuesto, ¿no? Entonces, en conjunto podríamos ver pues que en Chile la doctrina pues ha construido un marco en el que la proporcionalidad funciona como límite del poder sancionador y como garantía de justicia e igualdad, cuando vimos el punto de los derechos constitucionales. Eh, Podemos ver que sí, que efectivamente nos hemos desarrollado de cierta forma parecida, ¿no? No es que haya unas diferencias totalmente abismales a cómo nosotros estamos viendo el desarrollo de estos principios. Por otra parte, Argentina también también es bastante interesante cómo tienen estos principios. Por un lado, el principio de razonabilidad en Argentina
el punto es que fue el primer instrumento de control judicial para revisar la actuación de los poderes públicos desde la constitucionalidad de las leyes hasta la validez de los actos administrativos. Sus bases respecto del principio de razonabilidad en este país es la Constitución argentina. Artículos 28 y 33. El 28 habla sobre el límite del ejercicio de derechos, que exige que las restricciones sean razonables, y el 33 reconoce derechos implícitos. Vemos pues que, de acuerdo a los autores revisados en este país, se dice pues que la Corte Suprema utilizó este principio como un criterio de control de constitucionalidad, aunque no hubo una definición estricta con respecto a eso, ¿no? Pero, ¿qué es? Luego, pues también uno de estos autores, Saués, distingue tres tipos de razonabilidad: la normativa, que es la coherencia entre leyes y constitución; la técnica, que es la adecuación entre fines y medios; y finalmente la axiológica, que es la justicia intrínseca de la norma. Ahora, por el lado de la Corte Suprema Argentina, aplicó la razonabilidad para, en un primer punto, favorecer interpretaciones armónicas de las leyes en resguardo del bien común. Segundo, priorizar el interés público en conflictos entre derechos. Y finalmente, revisar medidas de emergencia siempre que fueran razonables, temporales y no alteraran la sustancia de los derechos. Asimismo, luego también ve el principio de proporcionalidad, y su contenido se estructura en tres exigencias, que es la adecuación, la necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, nuevamente, en este punto ya vamos tres, ¿no? Perú, que tiene estas tres formas de desarrollarlo, Chile y Argentina. Estamos adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, tanto la proporcionalidad como la razonabilidad en el procedimiento administrativo, vemos que, o bueno, de acuerdo a lo estudiado, pues no hay una diferencia tal cual, ¿no? Que me diga esta razonabilidad, esta proporcionalidad, sino que hay una lectura en cómo lo hemos dado, ¿no? Porque se da una importancia, una argumentación en que las decisiones estatales tienen que ser razonables, es decir, que guarden una proporcionalidad de medio fin y respeten la justicia material. Dentro de los autores que estudian este tema de las sanciones, pues nos dicen que hablar de proporcionalidad o razonabilidad en este ámbito es una cuestión nominalista. En esencia, ambos responden al mismo estándar de control. Aquí nuevamente estamos hablando de control, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente también. Seguir estos criterios, estas metodologías, lo que van a hacer es restringir de manera justa a cómo se va a imponer las sanciones, ¿no? Entonces, el aporte, pues, argentino está en mostrar cómo el principio de razonabilidad a raíz de lo constitucional se convierte en el estándar principal para controlar leyes y actos administrativos. El uso del término proporcionalidad aparece más tardíamente, pero en la práctica se confunde y se fusiona con la razonabilidad, quedando ambos como expresiones de un mismo control de legitimidad estatal. Llegado a este punto, creo que podemos ver de que querer separar el principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad, como dos principios que no confluyen entre sí o que podrían analizarse o aplicarse de manera independiente, yo creo que tanto la doctrina como la jurisprudencia y el derecho comparado, pues nos está demostrando de que no, que realmente van de la mano, ¿no? Una razonabilidad de manera más grande, como aquella pues que le va a poner el límite al poder punitivo del Estado, y la proporcionalidad que viene a aterrizar esta exigencia por parte de la razonabilidad, pero a partir de realizar pues poner sobre la mesa los criterios, ¿no? O sea, ¿qué línea yo estoy siguiendo para llegar a la sanción que te voy a imponer? Luego tenemos España.
el principio de razonabilidad actúa como un complemento metodológico al de proporcionalidad, exigiendo motivaciones claras y suficientes. Estamos regresando también a lo mismo. Principio de proporcionalidad se consolida como herramienta estructural del control constitucional, especialmente en la protección de derechos frente a la actuación pública. Vemos en jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, el principio de razonabilidad se emplea especialmente en casos relativos a igualdad y tutela judicial efectiva. Se exige un canon de razonabilidad reforzado, que lo ven en dos puntos, ¿no? Y permítanme citar, que es la decisión judicial o administrativa resuelve sobre una presunta lesión de un derecho fundamental y la propia decisión limita, restringe o impide el ejercicio de un derecho constitucional. Y este juicio de razonabilidad opera como un test de motivación suficiente. La actuación pública debe ser debidamente justificada y ser adecuada para alcanzar un fin legítimo. Estamos frente a tal vez palabras un poco distintas, pero si lo vemos de manera clara, pues nuevamente estamos en lo mismo, ¿no? O sea, sin que ello esté equívoco. Tenemos por un lado que estos test de motivación o criterios, o como lo haya llamado cada jurisprudencia, cada país, lo que busca es que la actuación, en este caso el poder, esté debidamente justificado y que además tiene que ser adecuado para alcanzar algún fin. O sea, la sanción que yo te voy a imponer definitivamente tiene que tener un fin, tiene que haber llegado al alcanzado, ¿no? O sea, tiene que llegar a algo, efectivamente. Luego, el juicio de razonabilidad parte de la presunción de constitucionalidad de las normas y acciones impugnables y la proporcionalidad como principio central. También seguimos en la parte española. También siguen, su tribunal ha precisado que la proporcionalidad no es un principio autónomo, siempre debe vincularse a la alegada vulneración de un derecho constitucional concreto. A lo que va es que también tienen la aplicación de la estructura clásica, como le llaman, ¿no? Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Hay un control de lo que ellos llaman un control de leyes, generándose pues una serie de sentencias interpretativas que establecen cuáles son las condiciones en las cuales una ley es constitucional o inconstitucional, y sobre eso también parte en cuál va a ser la forma de estudio para poder llegar a la imposición de una sanción, ¿no? Entonces, para España lo que tenemos que es que el principio de razonabilidad pues actúa como un complemento metodológico, como ya lo habíamos dicho. El principio de proporcionalidad se consolida como una herramienta de control constitucional, como ya lo hemos visto también en en otras normativas, ¿no? Finalmente, Francia, ya un poco más alejados, pero sin que se pierda realmente su importancia en este caso histórico, ¿no? Por ejemplo, Francia se dice que el principio de proporcionalidad de las sanciones tienen un origen en el artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que solo la ley puede fijar penas estrictas y evidentemente necesarias. Acompañado de ello, y que ese artículo estaba principalmente pensado para el derecho penal, vemos que en jurisprudencia del Consejo Constitucional, una decisión de 1982 amplía esta aplicación a todas las sanciones. Ya no solamente se hablaba del derecho penal, sino todas las sanciones que tengan carácter de castigo, incluidas las sanciones administrativas y disciplinarias. Con esa decisión es que Francia reconoce expresamente que el legislador puede conferir potestad sancionadora a las autoridades administrativas, siempre que respeten principios fundamentales del derecho penal, en especial el de la proporcionalidad. Francia habla aquí en dos puntos, una proporcionalidad abstracta y otra concreta. La abstracta respecto del legislador o la autoridad administrativa, y la concreta de las autoridades administrativas y disciplinarias. Nuevamente tenemos los criterios de control. La jurisprudencia ha sido reiterada en precisar que corresponde al legislador establecer criterios claros, aunque el Consejo Constitucional ha orientado progresivamente el diseño legislativo. Entonces,
vemos que en estos, como bien expuse, ¿no? La importancia de atender al derecho comparado es ver cómo se ha desarrollado estos principios, ¿no? El principio de razonabilidad, proporcionalidad, cómo es que se ven en otros países a veces creo yo que, y vuelvo a repetirlo, el ejercicio de comparar nuestro derecho con otros derechos es bastante interesante e importante, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos visto de manera bastante muy exacta, tal vez no a la profundidad que más adelante sería interesante verlo, países que o muy cercanos como Chile o Argentina, o un poco más lejanos, España o Francia, realmente coincidimos bastante en cómo hemos evolucionado a nivel peruano con respecto a estos principios, ¿no? Definitivamente hay un análisis más concienzudo, eh, eh, más consciente, por así decirlo, de la importancia que tiene el poder y el poder como agente que puede imponer sanción. Pero para seguir en un Estado democrático, en un Estado de derecho, esta imposición de sanción definitivamente no puede ser ilimitada, porque de lo contrario se volvería en una sanción en sanciones impuestas arbitrariamente. Entonces, para eso hay una serie de principios como los que estamos viendo y que a su vez, como en el principio de proporcionalidad, te va a exigir que hagas un examen, que utilices criterios que te pongo en la norma o que crees tu propia metodología como lo han venido haciendo los diferentes organismos para seguir en la misma línea, no excedernos con respecto a la imposición de sanción. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, creería yo, bueno, tratando de cerrar un poco en conclusiones, por así decirlo, pero definitivamente, como dije al inicio, los temas de derecho nunca están cerrados, ¿no? Siempre es muy gratificante y muy importante seguir repensándolos, viendo si aún son efectivos en nuestras realidades, pero de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, lo cierro en 4 conclusiones. La primera, que la proporcionalidad y razonabilidad son garantías para los administrados y obligaciones para la administración. No son principios decorativos o cláusulas retóricas, sino verdaderos límites al ejercicio del poder sancionador. En el Perú, la doctrina ha consolidado el test de proporcionalidad como freno al exceso de punición. La exigencia de idoneidad, como lo hemos visto, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es hoy parte de la estructura de toda decisión administrativa que restrinja derecho, en este caso, imponer sanción. Punto 3. La jurisprudencia peruana, tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales administrativos, viene exigiendo cada vez más una motivación reforzada. Eh, Esto es con respecto a que la administración ya no solamente debe citar la ley, no debe solo decir, bueno, está en el artículo tal y ya está, ¿no? Sino que hay que justificar con argumentos claros por qué la sanción es adecuada, necesaria y proporcional al fin público. Y cuarto, el derecho comparado confirma esta tendencia y ofrece matices que enriquecen nuestro propio desarrollo. Chile tiene un test más formalizado, Argentina con un enfoque de razonabilidad amplia y España con un perfeccionamiento progresivo del control judicial. Estos países, incluido Francia, que nos ayuda un poco a entender desde la parte histórica también, se muestra pues las rutas complementarias que podrían fortalecer nuestra práctica de derecho, ¿no? Y teniendo pues estas conclusiones y ya cerrando un poco el tema que nos trajo el día de hoy, hay que tener en cuenta pues que toda sanción administrativa se enfrenta a un doble límite: estar prevista en la ley y ser proporcional y razonable. Estos principios funcionan como mecanismos de control de la potestad sancionadora del Estado, impidiendo que se convierta en un ejercicio arbitrario de poder. Por eso, cuando vamos a hablar de proporcionalidad y razonabilidad, no es un debate meramente teórico, sino que debemos tener en cuenta que al día de hoy ninguna sanción administrativa puede sostenerse, y no debería tampoco, sin un análisis riguroso que garantice el equilibrio entre el interés público y los derechos fundamentales de los ciudadanos o administrados.
De esta forma, el principio deja de ser una cláusula general abstracta y se convierte en una herramienta real de control, como lo hemos visto, y una legitimación de la potestad sancionadora. Sin nada más que decir, yo en verdad estoy nuevamente muy agradecida por la invitación que se me hizo el día de hoy y espero que estos alcances que he venido a exponer esta tarde sean de ayuda, de interés, inclusive de curiosidad con respecto a esto, a cómo hemos ido evolucionando en estos temas de estos principios. De no olvidar que el imponer sanciones, el poder punitivo del Estado es sumamente importante porque definitivamente va a haber un impacto sobre un administrado o más administrados y definitivamente esto no puede perder sentido si es que no está de manera legal, justa, legitimada, y para eso siempre debemos estar de la mano con la normativa, con la doctrina y hasta con el derecho comparado. No debemos perder de vista cómo mejorar cada día con respecto a la imposición de sanciones y no olvidar pues que la administración, a pesar que tiene y que es muy, muy necesario, por supuesto, también el derecho, este poder de sanción, siempre hay que trabajar en pro de las finalidades públicas, ¿no? ¿A qué queremos llegar cada vez que se hace presente este poder del Estado? Así que muchas gracias. En verdad, si alguien está interesado en la doctrina que se citó el día de hoy, en la jurisprudencia, en la doctrina revisada para derecho comparado, no duden en contactarme. Yo con mucha gratitud realmente les puedo indicar cuáles son estos materiales que pude obtener un poco para traerles algo el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a usted, doctora Julián, por tan magnífica presentación. La verdad que hemos tenido muy buenos comentarios en el chat. Bueno, solicitan también el material que ha utilizado usted esta tarde. Han solicitado también la jurisprudencia. Voy a coordinar con usted para poder obtener el material primero que nada y poder socializarlo con este atento público, el cual ha ascendido a más de 1.800 usuarios que se encuentran conectados en la sesión de ese miércoles 17 de septiembre. La verdad que una muy buena cantidad de personas que se entiende que están muy interesados en esta temática. Y rápidamente, doctora, quiero compartirle algunas de las inquietudes que el público nos ha compartido a fin de poder absolver estas consultas. La primera pregunta es la siguiente. Doctora, ¿la sola existencia de guías metodológicas garantizan la observancia al principio de proporcionalidad y razonabilidad? ¿Conoce alguna de cualquier entidad que haya sido observada? Wow, excelente pregunta. Definitivamente la primera parte de la pregunta es que si con estas metodologías ya tenemos resuelto el tema de las exigencias de estos principios. Mi respuesta, muy de la mano a lo que voy, es que el derecho no está cerrado, es que definitivamente, a pesar de que el día de hoy existan organismos con metodologías propuestas o ya que se usan, yo creo que todo está sujeto a cambio, está sujeto a ajustes, y yo creo que son buenos esfuerzos, por supuesto, son esfuerzos muy interesantes, los cuales hacen más justo la imposición de la sanción. Entonces no podríamos dar por cerrado que si A o B organismo ya cuenta con una guía metodológica, pues no va a haber este margen de error, ¿no? Yo creo que se mejora, por supuesto, sí, el tema de evitar arbitrariedades, pero a pesar de eso, siempre va a ser una tarea pendiente tanto para el que impone la sanción como a quien recibe la sanción y a quien estudia la sanción, ¿no? Para ver si efectivamente se está utilizando de buena manera, porque hasta el hecho de que exista una guía metodológica sabemos que se podría argumentar de alguna manera que me lleve por un camino que no es, bajo la excusa de que no, pero estoy utilizando la metodología. No, siempre yo creo que va a ser revisable.
Por otra parte, no tengo conocimiento que se haya observado, no porque no exista la observación sobre alguna de las metodologías, sino porque desconozco ese punto, ¿no? Igual sumamente importante e interesante para tenerlo en cuenta tanto desde mi persona, pero también para el público, ¿no? Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que han realizado el público a través del chat es la siguiente. Doctora, ¿nos podría identificar o mencionar o indicar, mejor dicho, cuál es la forma correcta de aplicar el principio de razonabilidad propiamente dicho en un caso, para que podamos diferenciar la aplicación de este principio de razonabilidad de su principio de proporcionalidad, por favor? No, yo creo que para este caso de utilizar, bueno, no, de hacerlo efectivo, el tema del principio de razonabilidad y de proporcionalidad, yo creería que en este momento para un tema de un caso en sí, no quisiera quedarme corta con el tema del caso, ¿no? Más allá de que se pueda ver como tal vez una consulta eh, de manera interna, porque lo que he intentado hacer en esta exposición, no basarme en casos en sí, sino más bien irme por el lado de las reflexiones de doctrina y jurisprudencia, ¿no? Para no cerrarnos en casos. Particularmente yo me encantaría igual proporcionarles cuáles han sido las resoluciones que he podido observar, en los cuales como hay un desarrollo un poco más profundo de estos principios, me parece que ver los casos que se vieron en esta jurisprudencia estaría bastante interesante, ¿no? Pero desde el punto en que se ha visto esta exposición, yo creería que me quedo con el lado de doctrina, jurisprudencia, de la manera que lo hemos visto, eh, y conversarlo también más adelante con un tema de un caso, ¿no? Para evitar el tema de inventarme en este momento un caso, ¿no? Sería como una tarea pendiente. Gracias, doctora. Otra de las consultas que quisiera compartir es la siguiente. Em, Doctora, ¿cómo se guarda proporcionalidad entre medio y fin? ¿Y qué se entiende por sentido amplio y estricto? Agradecería si puede absolverme esa consulta, por favor. Eh, a ver, yo creería que para el lado de la proporcionalidad, más allá de dar una respuesta totalmente, como decirte, como ya la respuesta final, sin motivo a reinterpretación, yo creo que es un poco más, no, yo creería que ni siquiera se podría dar, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que muchas veces no regresamos al punto de la normativa como tal, ¿no? Entonces, si queremos ver cómo es que hay este límite, yo creería, y lo pongo desde mi punto, que en la LPAS, cuando hablamos ya de criterios, me parece que los criterios nos guían por un muy buen camino para saber que efectivamente qué debería yo tener en cuenta para imponer una sanción, ¿no? Yo creo que si somos conscientes de esta lista de criterios que tienen que ver con el tema de la proporcionalidad, luego hacer este test que hemos visto que se repite en jurisprudencia, en doctrina y en derecho comparado, yo creo que eso más aún nos va como de todo del 100 de toda la información que tengamos, nos va a ir como cerrando poco a poco hasta poder llegar a un punto específico de la sanción, ¿no? Como te digo, yo creo que dar una respuesta como tal que tienes que hacer esto o esta es la diferencia, yo creo que estaría yendo en contra justo de lo que les comentaba, ¿no? No de restringir, pero me parece que la normativa peruana sí nos ha acercado bastante a que este análisis por cada caso distinto realmente pueda llegarse a un buen puerto, por así decirlo, ¿no? Además, el tema tanto del test y además ya si quisiéramos saber un tema más específico y nos vamos a los organismos administrativos que también ejercen poder,
también es bastante interesante ahí leer el tema de cómo algunos ya tienen metodologías en cómo voy a ir graduando para imponer una multa, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál va a ser, o sea, que con tu infracción, cuál fue mi impacto, cuál fue el impacto para mi organismo, cómo yo te puedo graduar en ese, o sea, es un estudio mucho más minucioso, pero creería yo que los alcances que tenemos de manera de nuestro país, de nuestra normativa, definitivamente ayudan a cerrar un poco más, pero son casos por cada caso específico, ¿no? Yo creo que es valerse de estos instrumentos que ya los tenemos. De acuerdo, doctora. Otra interesante consulta que ubico en el chat es la siguiente. Estimada doctora, ¿qué recomendaciones daría a los operadores jurídicos para aplicar de manera correcta estos principios en la práctica cotidiana? Eh, yo lo que creo, también desde un lado, desde la experiencia profesional y también lo que podemos ver en el día a día, los que trabajamos en esta rama del derecho, que es muy interesante, pero a la vez con con mucha responsabilidad, ¿no? Yo lo que recomendaría realmente es hacer este ejercicio, ¿no? O sea, volver a qué es lo que me dice la norma, cuáles son los criterios y primero terminar de entenderlos como el operador jurídico que muchas veces no, nos toca hacer, ¿no? O sea, entender cuál es el caso, recabar totalmente la información, no solamente cerrarnos a la lectura estricta de la norma. Por un lado tengo la lectura, sí, de la norma existe, pero tenemos que ponernos a pensar y que eso siempre debería ser un ejercicio, sobre todo en los que vemos derecho administrativo, que el impacto de nuestras decisiones van directamente hacia el ciudadano, ¿no? O sea, y no por darnos de una vista paternalista del Estado, sino más bien que siempre debemos buscar que nuestras decisiones sean justas. En este caso específico, por ejemplo, que estamos hablando de la imposición de sanción, que como vuelvo a repetir y lo hemos visto durante el desarrollo, estamos restringiendo derechos. O sea, no es poco restringir derechos. Entonces, con mucha más razón, atender a los criterios, atender al test, atender a precedentes de observancia obligatoria, atender a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que como bien hemos visto, la línea está, a mi parecer, bastante bien marcada. Por supuesto, todo es mejorable, pero está bastante bien marcada. Deberían ser los pilares de cada operador jurídico, de cada trabajador del Estado que en su momento tiene este poder de decisión sobre los administrados o ciudadanos, ¿no? Yo creo que para mí esa sería la recomendación, más allá de tener una recomendación como muy jurídica, porque si te digo muy jurídica, pues anda la norma, pero no, hay que ver todo el panorama y basarse de todas las buenas herramientas que al menos en el tema de razonabilidad hay. No podríamos decir que no hay, mejorable sí, pero yo creo que hay un desarrollo bastante importante e interesante. Gracias, doctora. Por temas de tiempo, estamos llegando ya a la parte final. Quiero compartirle esta última consulta, doctora. ¿Qué desafíos plantea la aplicación de proporcionalidad y razonabilidad en sanciones vinculadas a nuevas tecnologías o entornos digitales? Eh, uy, sí, definitivamente yo creo que todas las ramas del derecho y de nuestra vida, realmente estamos al día de hoy muy expuestos a todos los avances tecnológicos, ¿no? Que si bien es cierto, eso está bien, definitivamente el avance tecnológico está bastante bien, nos ha ayudado en muchísimas cosas de la vida. Sin embargo, ahí es donde refuerzo la idea que, mira, tal vez no lo había visto por ahí, pero el decir que el derecho no es cerrado y tiene que seguirse estudiando, definitivamente va con esto también, ¿no? O sea, ya no solamente pensar en estas infracciones que van a cometer los ciudadanos de alguna manera que lo hemos visto sin irnos muy lejos, hace 3, 5 años, 10,
Al día de hoy, estas infracciones inclusive pueden estar de la mano con apoyo tecnológico, a través de temas tecnológicos. Entonces, el derecho tiene que avanzar de la misma forma, ¿no? Las infracciones, por ejemplo, de acuerdo al tema que se vea en cada organismo de la administración, tiene que verse qué infracción me puede cometer a mí como administración desde el lado de la tecnología, ¿no? O sea, adecuarnos a un derecho más tecnológico y que a la par también ir como capacitándose y estar a la par con la posibilidad de cometer nuevas infracciones e ilícitos desde una manera más moderna, por así decirlo, pues para esa modernidad que no siempre es para lo bueno, pues el derecho tiene que estar de la mano, ¿no? Y estos temas de razonabilidad, proporción, pues definitivamente tendrían que abrirse también para ese lado para poder ir de la mano con la vida moderna, ¿no? Eso, el derecho no es cerrado y tiene que avanzar como ha tenido que avanzar durante toda la historia, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado. Esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Esperamos también poder contar con su participación quizás en otra oportunidad. Queremos agradecer también al público que ha estado conectado en esta hora, hora habitual que tenemos nosotros en nuestros miércoles de gestión pública. Muchísimas gracias. Doctora, le cedo estos últimos segundos para que pueda dirigirse al público, de repente para despedirse ya y dar por cerrada esta sesión. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Jimmy, muchísimas gracias al Centro de Estudio. En verdad, como lo dije a un inicio, para mí es un honor poder, uno, haber sido invitada y dos, poder haber compartido esta tarde con grandes profesionales que están detrás de la pantalla. Yo creo que todos aquellos que nos damos al menos un tiempo dentro de nuestras labores para escuchar algo de derecho que nos refresque un poco o nos haga recordar o simplemente nos haga reflexionar, yo creo que ya con eso hemos ganado bastante en pro del buen ejercicio del derecho, ¿no? Yo creo que el derecho no solamente debe encerrarse en la norma y un libro y ya está, ¿no? Tenemos que siempre estar atentos al debate, a las otras ideas, a otros autores, ¿no? No perder de vista eso y definitivamente nuevamente muy agradecida, en verdad, para cuando quieran, por favor, nos contactamos y recomendarles a todos seguir igual las diferentes conferencias que está haciendo este centro de estudios que realmente están muy interesantes y gracias también por eso, por acercarnos a los abogados y a los interesados en estos temas a refrescar un poco las ideas y aprender como siempre, que siempre esa es la idea, ¿no? Todos los días siempre podemos aprender algo bueno y en pro de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Julián, por sus palabras. De esta manera hemos llegado a la parte final. Voy a coordinar con usted, como mencioné al inicio, poder socializar el importante material que usted ha compartido, que ha presentado el día de hoy. Lo reenviaremos a través de nuestro grupo de WhatsApp y también a través de los correos electrónicos. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Que continúe teniendo una muy buena tarde y muy buenas tardes con todos.